Y bueno, tenemos la gran sorpresa de contar con José Luis Simón, un catedrático, investigador, analista internacional, sociólogo, Dios mío. Un ser humano. Un ser humano preocupado. Que piensa mucho, un periodista de quilate. Acércate, José Luis. ¿Qué tal está el café? ¿Bien? Riquísimo, el agua también. En serio, ¿y el ambiente acá te gusta? Pero extraordinario. Acá ya estábamos poniéndonos de acuerdo con Kevin, ¿verdad? Acerca de nuevos planes para Bruno Masi, Centro de Comunicación. Me parece muy bien. Pero me dijo, no, tenés que hablar con el jefe, me dijo. No. Vos sos nuestro jefe acá también. Decime una cosa. Sí, Bruno. Eso que pudiste escuchar, esta disertación de esta dama chilena que está dentro de las sesiones convencionales respecto de esta estalinista chilena, de esta totalitaria chilena, de esta futura genocida de su país. Tanto así, bueno, claro. Están tratando de constituir la nueva Carta Magna en Chile. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, tenemos que hablar de eso la próxima semana. Pero así sucintamente. Cuando hablamos al principio de año sobre el tema de Boric, ¿verdad? Acércate. Yo te había dicho, tenemos que esperar qué resuelve la constituyente. La constituyente chilena es algo peor que la constituyente paraguaya del 92. Sí. Tiene la mitad de los miembros que tuvo la nuestra. No hay en el mundo una constituyente que se haga con 182 convencionales. Y la prueba está en la pésima constitución que tenemos. Ni siquiera está cuidada en su redacción, ¿verdad? Sí. Y ahí inventamos el Estado Social de Derecho para Paraguay, un país sin formación cívica, sin partidos políticos democráticos, sin liderazgos democráticos, ¿verdad? Con una corrupción extraordinaria, ¿entendés? ¿Cómo vas a financiar el Estado Social de Derecho en un país con tanta corrupción? Imposible. Yéndonos al caso de Chile, quieren... lo que estaba diciendo esta señora, no me acuerdo ahora el nombre, pero es la jefa de lo que viene a ser el núcleo duro de la constituyente, quiere imponer la doctrina marxista, leninista, estalinista. Socorro. Claro, ¿verdad? Pero acá dijo el modelo soviético, dijo. Instaló eso. ¿Escuchaste vos eso? 2 veces escuché. Perfecto, bueno, entonces ¿cuál es ahora, esto es lo que va a decidir la constituyente. Pero esa constituyente se tiene que plebiscitar. Y ahí puede venir una... plebiscito, claro, porque además también, no solamente eso, están proponiendo convertir a Chile en un país plurinacional, que es el modelo de Podemos en España, cuando agitaron ellos el tema de la de la independencia de Cataluña. Cataluña, sí. ¿Entendés? Todas esas locuras que hacen los ideólogos, ¿verdad? Para generar problemas y realmente impedir que las democracias funcionen. Bueno, allá tienen el problema de la Araucanía. Sí. Chile es un país en el cual la población indígena en términos porcentuales frente a la población total es menor incluso o similar a la nuestra. Yo desde luego no estoy de acuerdo con que nuestras poblaciones nativas o indígenas, que quiere decir eso, que nacieron acá originarias, vivan como viven en la actualidad. Tenés un INDI que dilapida el dinero del pueblo. Tiene un nuevo presidente ahora, sí, el INDI. Pero cada vez cada vez que hay ahora un problema, no hay cambio en serio. Pero no podés hacer eso. Bueno, acá vamos a tener el país Chamacoco, acá vamos a tener el país Paitahuiterá, acá. No, pero tampoco tenemos que seguir teniendo a nuestros pueblos ancestrales en la forma tan terrible en que las tenemos. Sí. Volviendo al caso chileno, que yo sigo a diario a través de la televisión y de las radios chilenas y de las publicaciones que hay en el mundo, ¿verdad? Por eso te insisto tanto en el tema de la política internacional, porque la política internacional es un espejo que nos está diciendo hacia dónde ir. Hacia dónde ir y hacia dónde no ir. ¿Entendés? ¿Para qué vamos a volver a cometer los errores que se han cometido en otra parte? Claro. Si además somos especialistas en perpetrar los errores históricos del Paraguay, ¿para qué necesitamos los ajenos también? Claro, ¿entendés? Sí. Bueno, entonces, el mejor laboratorio es la historia.
Qué lindo, ¿verdad? Eso, che. El mejor laboratorio es la historia. Y sí, entonces lo que en la historia no funcionó, fíjate lo que quiere hacer esta demente, vuelvo a decirte, marxista, leninista, estalinista y polpotiana. Polpotiana. Quieren socializar la riqueza en Chile. Es decir, ¿qué es lo que llevó a la destrucción a la Unión Soviética y a China, que eran las dos grandes potencias comunistas? El comunismo, viejo. Pero no solamente el comunismo en materia de propiedad colectiva de los medios de producción, que eso nunca ha ocurrido, porque siempre lo aprovechan algunos, sino que han generado genocidios, como hablé de la cuestión de Ucrania hace algún tiempo, la semana pasada. Acá en el mundo se olvida eso. Si el mundo, la historia mundial es lo que nosotros debemos mirar, es lo mismo que este palurdo, irresponsable. Cuando un jefe de Estado es irresponsable, es el peor pecado que puede cometer. Como un tal Mario Abdo Benítez, que dice que a él le tocó gobernar como a ningún otro presidente en los últimos 100 años. Yo subí a mis redes anoche, ¿verdad? Yo estoy en Facebook. En el momento más difícil, dijo él. Sí, no, en los últimos 100 años, entonces puse, menos mal que él no era presidente del Paraguay en el año, entre 1932 y 1935. Claro, vamos a perder la guerra. Pero no perder, nos iban a exterminar. Sí, directamente. Pero bueno, es un absoluto demente este tipo, ¿entendés? Y además se siente ungido, ¿verdad? Es evidente un proceso. Tiene en su haber la muerte de casi 18.000 paraguayos solamente por esta pandemia. Él y su equipo y la corrupción total. Acá estamos entre el Escila de Cartes y el Caribdis del coloradismo. ¿Sabes lo que es el Escila y el Caribdis? No, decir. En la tradición grecolatina, ¿verdad? Acércate. Creo que era en el mar Egeo, había un tremendo paso costeño, ¿verdad? Entre el continente, entre la parte continental y las islas, que era el estrecho, ¿verdad? Entre Escila y Caribdis. Y ahí estaba una estatua gigante, ¿no? No. Simplemente que de esas aguas no podías salir incólume. Inevitablemente ibas a navegar si querías atravesar por ahí, ya sea por la costa de Sila o por la costa de Caribdis. ¿Entendés? Era un mar tormentoso, ¿verdad? Entonces acá estamos, no solamente nosotros tenemos acá el problema del crimen organizado, tenemos el problema del mayor partido político del Paraguay convertido en una secta de corrupción extraordinaria. ¿Sí? Listo. Y no tenemos liderazgos políticos alternativos y democráticos. ¿Dónde está el Partido Liberal? No existe. Bueno, pero no existe. Y ahora está la concertación que se está formando. Pero qué concertación, por Dios, ¿cómo te vas a concertar con Lugo? La corrupción que hubo en el gobierno de Lugo se diferencia en algo de la corrupción de los liberales en este último tiempo y también de los 50, 60 años, desde 1954 en adelante, 60 más los 30 años posteriores, 60 años con el interregno de Lugo y de, Federico Franco, ¿verdad? Que en materia de corrupción y en materia de institucionalización del Estado no hicieron absolutamente nada. Sí, bueno. Es muy, lo vamos a... Volviendo al tema. El tema nuestro ahora con José Luis es el narcotráfico. O sea, cómo tratar el crimen organizado del narcotráfico. Crimen organizado. Y su impacto en Paraguay. ¿Y por qué estamos en esta situación? Buena pregunta. O sea, el problema del crimen organizado, del narcotráfico, no nació con la masacre en San Bernardino. No masacre porque murieron pocas personas, sino con el atentado de sicarios, ¿verdad? Que le costó la vida a gente inocente. Sí. Ahora, también, como le escuché decir a estos chilenos que estuvieron contigo la vez pasada, hablando de la cuestión de Viña del Mar, etcétera, ¿cómo podés permitir como Estado, como municipalidad, como Estado nacional, como gobernación de centrales, qué sé yo, San Bernardino forma parte del departamento central? Cordillera. Cordillera. Bueno, la gobernación de Cordillera, que se haga una fiesta multitudinaria de esta naturaleza, que yo estoy de acuerdo que se haga, pero sin los elementos de seguridad.
No sé si te acordás que en los años, en el régimen de, cuando era presidenta todavía la chavista... ¿Bachelet? Perdón. CFK. Hubo en Buenos Aires una bailanta de Cromañón, sí, que se quemó esa y murieron creo que 100 personas o 50 no, más. Fue una... al poco tiempo de haberse incendiado Licua Bolaños ocurrió eso allá. Perfecto, bueno, pero fue una... Y más o menos la misma cantidad, más de 300 personas muertas. Fue una rostización, si existe el término en español, de gente que se había ido a divertir. Bueno, entonces nunca más se tiene que permitir una fiesta de esta naturaleza sin cuestiones de seguridad. Y no es solamente la policía la que es corrupta en el Paraguay. El Parlamento es corrupto. Sí, claro. ¿Qué hizo el Parlamento en todo este tiempo que nunca hubo tanta información sobre el tema del narcotráfico en Paraguay, ¿verdad? Para realmente enfrentar, ayudar con políticas públicas sensatas, democráticamente elaboradas y votadas. Nada. Porque acá todos los parlamentarios, probablemente sin ninguna sola excepción, están pendientes de continuar en sus cargos. ¿No viste a este imbécil del senador liberal, el de Villarrica, que siempre anda en problemas? ¿Cómo es que se llama? Busarquis, sí, Busarquis, que se va él al estilo de Paraguayo Cuba a derribar un busto de un criminal, es cierto. ¿Por qué no hace una campaña de concientización sobre eso? Preguntarle a la población paraguaya, ¿quién sabe qué fue lo que hizo, los crímenes horrendos que perpetró por orden de Stroessner Colmán? ¿Entendés? ¿Cómo un senador de la República se va a ir como gesto político a hacer eso? Ese tipo, ¿cómo puede estar en el Partido Liberal? Si es que es un partido liberal, como no deberían estar gente como Llano y como, hasta me atrevo a decir, como Alegre también. Por favor, no hay partido democrático de oposición en Paraguay, y el Partido Colorado nos puede arrastrar de nuevo a una guerra colorada. Ya hubo muchas experiencias en la historia paraguaya sobre eso. Y vamos a hablar en otra reunión, si es que me volvés a invitar, ¿verdad? Claro, mira, en Cromañón hubo 194 muertos y 1.432 heridos, y esto ocurrió el 30 de diciembre de 1980. del 2004. 2004 fue, del 2004. Era Cristina Kirchner. 194 muertos ahí y 1.432 heridos. Lamentablemente ya tenemos muertos trágicamente, ¿verdad? Sobre todo gente inocente, porque finalmente no estoy tampoco de acuerdo con estar matando ni siquiera a criminales narcotraficantes. La justicia tiene que hacerse cargo de eso. No tenemos justicia. Y muere una mujer, y creo que otro señor. Sí. Un señor también que no tenía nada que ver. O sea, no puede ser. Y ocurre siempre en Paraguay, Bruno, que estalla el escándalo. Yo siempre digo, los paraguayos somos necios culturalmente. Sentimos una imperiosa necesidad de aprender a nadar. ¿Sabes cuándo? Cuando estamos en el medio del río ahogándonos. Empezamos a aprender. Y además todos nos convertimos en especialistas en corrientes de ríos, en aguas, en natación, etcétera. Todo el mundo sabe cómo enfrentar el narcotráfico, que legalización sí, que matarlos a todos sí, que esto, que aquello, que la policía es la única culpable. La policía es una función, ¿verdad? Una variable dependiente del caos que es esto que yo llamo la cleptonarcodemocracia paraguaya. Cleptonarcocracia. Cleptonarcocracia paraguaya. Un neologismo que yo lo introduje acá, muy poca gente lo utiliza, que es clepto, el ladrón, narco, el crimen del narcotráfico, y cracia, el gobierno. Cleptonarcocracia. Decime si no es así. Fabuloso. Y acá lo tenemos de presidente, como antes lo tuvimos a Cartes, y lo tuvimos también a Lugo, y lo tuvimos a un Nicanor, un gran ladrón como otros, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero por favor, multimillonario.
Ahí lo tenés ahora a Galaverna haciendo campaña a favor de su nuevo jefe, el Galaverno, como yo lo llamo. O sea, está desquiciada la política paraguaya. Nosotros seguimos, en estos días se pagaron los premios, las bonificaciones a los funcionarios públicos que no trabajaron, pero sumas multimillonarias. Yo que leo incluso La Nación, ahora descubro, ¿verdad?, que La Nación le está atacando a Velázquez, y entonces el clan Velázquez, ¿verdad?, le cuesta al Estado paraguayo en materia de sueldos algo así como 3.800 millones de guaraníes al año. Pero se olvida La Nación de decir el daño que hace el contrabando de cigarrillo, que aquí es legal, ¿verdad?, porque ellos venden acá a fantasmas que logran pasar el río Paraná, ¿verdad?, e introducir al Brasil en el escenario del PCC y también de la competencia del PCC. Es decir, ¿cómo podés lograr esa alquimia de la verdadera integración, que es la del crimen organizado? Bueno. ¿Eso cuánto le cuesta al Paraguay? Bueno, volviendo entonces a todas las cosas, lo que ocurrió, pero es increíble, la prensa forma parte de estos delirium tremens de la cultura paraguaya. Sí, Bruno, imagínate, todo el mundo se convirtió en un especialista en cómo enfrentar la narcocriminalidad, en sanear a la policía, en esto, todos somos constitucionalistas, ¿entendés? Ahora que estuvo el encargado de negocios norteamericanos, todos nos convertimos en expertos en relaciones internacionales. Salazar, ¿verdad? Entre paréntesis, al único que le escuché mencionar eso, y con un buen análisis, fue a Carlos Mateo, que dijo que qué notable, una reunión tan importante de esta que se realiza en Palacio, ¿verdad?, y no está sobre temas internacionales, y no está presente el canciller. Que en realidad Euclides Acevedo no es el canciller. ¿Qué es entonces? Y bueno, él está ahí por su entronque masónico. Fíjate vos, el discípulo de Abreu, ¿verdad? Y porque Euclides Acevedo vende la imagen de que él es un líder democrático, que esto, que aquello, que lo demás. Pero la última vez que le hice una crítica pública fue cuando se fue a México, a finales del año pasado, y cantó, le hizo una égloga a AMLO y a su canciller. Al que lo condecoró sin haber tenido la reciprocidad. Seguramente se habrá indagado el canciller mexicano quién era Euclides Acevedo. No, yo este tipo no voy a aceptar. Euclides Acevedo es el canciller apariencial de la Cancillería. Apariencial. Bueno, ¿Y quién es el verdadero canciller? Y sigue siendo otro inepto, ¿quién?, pero que es de la propia casa, que es el que antes estuvo en la Cancillería cuando el gran escándalo que era el consejero político Federico González, que de ahí se fue a ¿cómo se llama?, a Itaipú, y ahora creo que todavía sigue en Itaipú, no sé. No sigue en Itaipú, sigue en el primer anillo de Abdo Benítez. Y bueno, y él es el canciller en la sombra. Y alguien tan inteligente como Euclides Acevedo permite ser manoseado de esa manera porque le gusta eso. El paraguayo sin un cargo público importante o sin una gerencia importante en una empresa privada no es nada. O si no tiene un vehículo de alta gama, ¿entendés? O sea, acá la estructura de valores en nuestro país es algo absolutamente perdida. Quiere decir que si a vos te ven, por ejemplo, descender de un colectivo o llegar a algún lugar sin una 4x4, ¿qué pensará la gente de vos? Y qué boludo este tipo. Claro. Porque yo también tuve oportunidad de corromperme, Bruno, y nunca acepté el chantaje de la corrupción. Yo sé. Bueno, listo, dejemos de lado eso y ahora entremos en materia. Pero antes, vamos a esta canción. All Night Long, aquí está Lionel Richie, 41 minutos de las 11, y luego más con José Luis Simón. José Luis Simón sigue enamorado, ¿verdad?
Yo nunca festejo el Día de los Enamorados, porque para mí el Día de los Enamorados es cada día del año. Es cada día del año. ¿Verdad? Y hace 30 años lo practico con mi esposa. Qué lindo, che, qué lindo, qué lindo. Bueno, y decime, entrando en este tema, hoy es el cumpleaños del que va a ser presidente chileno oficial, ya es electo a partir del 11 de marzo. Hoy cumple 36 años. Volviendo a ese tema, ¿vos decís que Chile va a verse en un berenjenal si es que se aprueba una constituyente una carta magna tan fuerte, digamos, tan radical? Pero es que no es ni fuerte ni radical, es tenebrosa, es terrorista, ¿entendés? Es una agresión al pueblo chileno. Como lo que vaya a aprobar la Constitución, la Convención Constituyente, hubo un momento de sabiduría en quienes hicieron el esquema de la Constituyente, que me parece que fue muy importante, porque pusieron después, como tiene que ser siempre, se tiene que aprobar plebiscitariamente. Entonces ahí va a venir el problema, porque esta Constitución no refleja el pensamiento de la mayoría de los chilenos. Y si quieren imponerla, imagínate lo que dicen de que las Fuerzas Armadas, entonces el soldado, el conscripto, el cabo, el sargento tienen que tener su sindicato. Están locos. Que se vayan a la China de Xi Jinping, ya no te digo la de Mao Zedong, o a la Rusia de Putin, no te digo la Unión Soviética. Esto es delirium tremens. ¿Entendés? Bueno, y acá nosotros, ¿cómo podemos hacer retroceder en la guerra contra, digamos, del narcotráfico que está avanzando? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Pavón acerca de que nunca se debió hablar de guerra. La guerra es un enfrentamiento entre poderes estatales. Guerra, al mencionar guerra, ya hay guerra. Claro, ¿por qué? Porque además ahí están involucradas las Fuerzas Armadas. Y en este conflicto social que es multidimensional, tenés que recurrir a la fuerza, pero sobre todo a la inteligencia. Acá nosotros tenemos un ministerio, Secretaría Nacional de Inteligencia, que en realidad es una Secretaría Nacional de Condecoraciones, sí, que no hace inteligencia. Otro tema que la prensa no se ocupa acá es qué está pasando con el Departamento de Migraciones en Paraguay o la Secretaría de Migraciones. Resulta que ahora estamos teniendo acá bandas de pederastas, bandas de, ¿cómo se llama? De esta gente que trafica con pornografía y muere un ruso y todavía no se sabe en qué pasó acá. ¿Sabes lo que es la mafia? Sí, y el caso del alemán, el alemán también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es que cualquier persona viene acá? La vez pasada vi que Cartes estuvo, no sé en dónde, en un lugar de Encarnación donde están llegando los austríacos, y él era ahí considerado un gran ídolo. ¿Entendés? Y no sabemos qué tipo de gente estamos trayendo. Cuando llegan acá los migrantes italianos, españoles, franceses, suizos, de otras nacionalidades, australianos, vienen con proyectos migratorios, los menonitas. Sí, claro. Pero hoy día no sabemos. Es otro tema que tenés que investigar, que tenés que invitarle a la secretaria de Migraciones para saber qué está pasando. O sea, cualquiera dice, yo me voy a vivir a Paraguay y además es barato. Bueno, pero volviendo a no puede haber guerra contra el narcotráfico. Lo que tiene que haber son políticas públicas, ¿verdad? Que tienen que tener la dimensión represiva, para lo cual tiene que haber lo que se llama, todavía en Paraguay estamos tan atrasados que no tenemos un ministerio de seguridad. Ministerio de Seguridad. Claro, si nosotros tuviésemos un Ministerio de Seguridad, ese Ministerio de Seguridad tendría una estructura de recursos humanos capacitados, ¿verdad? Y de inteligencia, porque en todas estas cuestiones lo fundamental es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Prevenir antes de que ocurra. Y el Ministerio de Defensa es otra cosa. No, Ministerio de Defensa está justamente para lo que antes se llamaba Ministerio de Guerra. A defender el territorio. Claro, la soberanía nacional. Los ejércitos están para enfrentarse entre ejércitos. ¿Cómo te vas a enfrentar con un regimiento, el regimiento escolta, por ejemplo, con las bandas criminales muy bien armadas,
mejor armadas que nuestras Fuerzas Armadas, que además tenés que tener una doctrina para eso. Entonces un Ministerio de Seguridad tiene su equipo de inteligencia también. De inteligencia y de represión, ¿verdad? Sí. Pero con inteligencia. Acá en Paraguay nosotros tenemos la gran ventaja. Pavón decía que no le gusta la DEA. Y a la DEA le tenés que pedir aquello que vos necesitas y que a ellos les conviene darte. ¿Entendés? Si, todo lo que se hizo en los últimos años en materia de represión al narcotráfico en Paraguay tuvo que ver con la inteligencia de la DEA. Sí. Fundamentalmente, donde siempre fallamos es en nuestra inoperatividad. Por ejemplo, los cielos paraguayos siguen totalmente abiertos al que quiera volar. Porque no hay, ¿cómo que se llama? Radares y ese tipo de cosas. No hay radares y no hay tampoco aviones de intercepción. Pero además de eso, ya hoy día no solamente es el viejazo, la avioneta que trae el clorhidrato de cocaína y todo ese tipo de cosas. Para eso tenemos la hidrovía. ¿Cómo se le ocurrió? Y esto es una advertencia a la empresa privada. Yo soy partidario de la empresa privada, pero la empresa privada no puede tener los puertos y manejar ellos los puertos. Fíjate lo que pasó con la hidrovía. Se convirtió en la hidrovía no de la marihuana, de la cocaína. Y de otros precursores y de otros de todo lo que tiene que ver ahora con las drogas, con las drogas de diseño, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo vas a investigar decenas de miles de contenedores, tenés que abrir uno tras otro. Y los contenedores que están refrigerados, por ejemplo, la carne, ¿qué vas a hacer? Tenés que tener escáner para eso y tenés que tener inteligencia. Y eso no tenemos, escáner no tenemos. Pero la policía no tiene escáner para saber, ni tampoco tiene escáner. Las huellas digitales ya no son para identificar a las personas. ¿Sabes cómo se identifican hoy día? Por el iris del ojo. El iris del ojo, sí. Esa es, o a través del ADN que Macron preservó el suyo, ¿verdad? En el Kremlin la vez pasada cuando estuvo con Putin, ¿verdad? Porque ahí van a obtener una información. ¿Qué iba a pasar? O sea, él no quería que se le... Y probablemente porque, entre otras cosas, Putin es el presidente envenenador. Que hay una larga tradición de jefes de Estado. Envenenador. Pero ahí tenemos imágenes. Ahí, mira la distancia en la que están ellos hablando. El presidente de Francia y el presidente de Rusia, digamos. Una mesa larguísima. Así es. Oye, Putin, ¿qué dice Macron? Así estaban. No, lógico. Bueno, pero volvamos al tema nuestro. No, entonces, para distendernos un rato. Bueno, el narcotráfico, la guerra. Perfecto. No hay una guerra contra el narcotráfico. Es lamentablemente y tienen que solucionar ese problema. Pero imagínate lo que ocurre en Colombia. Las FARC, el ELN y otras organizaciones terroristas se convirtieron en organizaciones narcoterroristas. Yo me empecé a interesar del fenómeno del narcotráfico porque viví muchos años en Perú y Perú es un gran país productor de coca y elaborador de cocaína. Y ahí apareció esa mixtura del narcoterrorismo, Sendero Luminoso, una guerrilla polpotiana, es decir, exterminadora, pero con una brutalidad terrible, ¿verdad? Para financiarse también se alía primero con grupos de productores de coca y de narcotraficantes y después se convierten ellos mismos en narcotraficantes. Bueno, yo regreso al Paraguay en el año 84 y traigo esta preocupación que ya veía. No, ese es un problema de los gringos, ese es un problema del imperialismo norteamericano. Paraguay, no sabía la gente, fue el primer país sudamericano en crear una estructura de narcotraficantes que corresponde a la época del ciclo de la heroína. Eran los años 60, ¿verdad? Presidente era el dictador Stroessner. Su número 2 en las Fuerzas Armadas era Rodríguez, ¿verdad? Y entonces era la época en que el Paraguay era un país de tránsito. París-Niza.
París-Niza, Ricord, ¿verdad? La gente se acuerda mucho de aquel artículo de selecciones de los años 70, comienzo del 72. Del Reader Digest. Exactamente, selecciones del Reader Digest, en el que se hablaba justamente de, ¿cómo era que se llamaba? Tráfico de cocaína, creo que se llamaba. Bien, que de drogas, decía. Sí, tráfico de drogas en América Latina, que es el caso de Ricord, en la que el régimen de Stroessner tuvo la primer crisis con los Estados Unidos, ¿verdad? Stroessner montó en Paraguay una estructura de corrupción, ¿verdad?, que contaminó inmediatamente a las Fuerzas Armadas y que tuvo su origen en el Partido Colorado. Y el cerebro articulador de toda esa estructura, con la venia de Stroessner, se llamó Andrés Rodríguez. ¿Por qué crees que Rodríguez le traicionó a Stroessner? Porque de repente se fue una vez un 8 de diciembre a Cacupé, ¿verdad? Y ahí sintió que la Virgen de Cacupé le decía: arrepentite, mi hijo, no vayan a seguir siendo malos, ayudarle a tu país. No, fueron los norteamericanos, cuando Norteamérica, Estados Unidos, la superpotencia norteamericana, se convence de que Stroessner no va a renunciar. Ya había ocurrido lo de Filipinas, había ocurrido lo de Irán, etcétera, etcétera. 3 veces le envían al número 1 de la seguridad nacional norteamericana, al general Vernon Walters. Walters viene acá, ¿verdad?, en 3 misiones imposibles. La última vez, que ya es después de 1980, las 2 últimas veces, yo ya escucho sus declaraciones públicas. Y la última vez estaba indignado. ¿Por qué? Porque le vienen a ofrecer asilo político a su ex aliado, pero que ya no... Era la época de Cartes, cuando Estados Unidos... Perdón, de Carter. Discúlpeme, Jimmy Carter, ¿verdad?, por esa confusión tan... No. Horacio Cartes. No. Jimmy Carter en Estados Unidos, claro. Que es la época de la política exterior de los derechos humanos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Stroessner no iba... Ya estaba avanzando hacia la senilidad, estaba cada vez menos atento a todas las cosas. Y entonces, y nos vamos a enterar de esto científicamente, cuando los papeles del Departamento de Estado, que ahora ya al cumplir 30 años, ellos publican toda la correspondencia entre los embajadores y el Departamento de Estado, con algunas pequeñas cosas que van quitando todavía para no entorpecer la seguridad nacional. Y uno de los primeros en utilizar esa documentación como documentación contemporánea para el análisis de la dictadura de Stroessner, ¿sabes quién fue? Un gran intelectual paraguayo, para mí el mejor historiador contemporáneo, Alfredo Seifergel, que publicó eso, y también Aníbal Miranda, ya fallecido, que publicaron materiales acerca de la época de la guerrilla, de la época de los orígenes del narcotráfico, de la corrupción, de la colaboración que tuvo en sus políticas de Guerra Fría Estados Unidos con las dictaduras de derecha como la de Stroessner, ¿verdad?, para enviar picanas eléctricas y asesores en interrogatorios bajo tortura, que eso no se puede ni se debe negar, ¿verdad? Pero de eso se arrepienten y salen. Y ahí entonces negocian con Rodríguez y le dicen: mire, este es su panorama para cuando usted ya no sea el número 2. Le ofrecemos la amnistía, pero tiene que quitarlo a Stroessner. Así de simple fue la cuestión. Y es por eso también que Rodríguez, en plena año 1992, cuando está a punto de sancionarse la Constitución que prohibía la reelección, y él confiaba en la reelección, ahí su entorno palaciego, todos estaban preocupados: que nosotros que hicimos el golpe vamos a tener que irnos, no, esto no puede ser. Pero Rodríguez, que tenía un sentido de realismo politiquero, él era su propia política. No iba a ir en contra de aquellos que tenían toda, y que vamos a conocer. Yo sigo esperando, ¿verdad?, que me avisen de Estados Unidos, amigos que son investigadores, cuando se liberen esos materiales para ir a traerlos, porque están puestos al servicio del público. ¿Entendés? Bien, entonces, ¿y por qué Rodríguez? Porque Rodríguez era el operador número 1 de Stroessner en las Fuerzas Armadas.
Él fue el responsable del drama de este capitán que pasó tanto tiempo en la cárcel, acusado. Ahí creo que vi el libro de Boxia, sobre Curuzú Cadete, que fue mentira, no fue una conspiración, fue un problema ahí interno de la locura de las dictaduras, que la vida de un ser humano para una dictadura, y sobre todo para un régimen totalitario que es todavía peor, ¿verdad?, no vale nada. Entonces Rodríguez, con ese sano realismo de beneficio propio, no para el Paraguay, acepta eso porque sabía. O sea, ellos habían investigado todo eso. La primer crisis que tiene Stroessner con Estados Unidos en 1970-72 por el problema de la heroína de Ricord. Ricord era un mafioso francés, colaboracionista nazi en Marsella, o sea que también era un tipo que creo que incluso tenía sentencia de muerte de los tribunales franceses por todo eso de la posguerra, que va a Buenos Aires, y ahí en el mundo de la prostitución, de los cabarets y de todo ese tipo de cosas, empieza a traer heroína de Marsella, que viene a Marsella, ¿de dónde? Del sudeste asiático. Todavía Vietnam no era la república socialista de Vietnam, no había ocurrido la guerra de Vietnam. Es entonces el ciclo de la cocaína. Y en esa época también se produce otro fenómeno, regresando a los años 60, que es Paraguay se convierte en un país de contrabando. Todavía no existía Ciudad del Este, es decir, Puerto Presidente Stroessner estaba comenzando recién, no se hablaba todavía de la triple frontera. Pero mira, soy muy respetuoso de la iniciativa privada, pero cuando la iniciativa privada se hace en contra de las leyes y para beneficio de mafias, eso no es bueno. Entonces Paraguay se convierte en el duty free de América del Sur. La economía brasileña no permitía mercaderías importadas libremente. Tenías que pagar un impuesto para tener un whisky bueno, qué sé yo, tecnología. Lo mismo en Argentina. Y lentamente se va montando esa estructura. Y hay gente que se dedica a sustancias no letales, ¿verdad? Productos de venta masiva, qué sé yo, después vienen las computadoras, todo ese tipo de cosas. Y hay otra gente que empieza y descubre, bueno, y es la época de las avionetas. Paraguay se convierte, además por su posición geográfica, en un, ¿cómo es que le dicen hoy en la aviación? En un hub. En un hub. En un hub del crimen organizado internacional. Y en esa época que ya esto es criticado, denunciado y enfrentado por la oposición, no, el gobierno de Stroessner, no. Además, acá no hay problema del narcotráfico. Y por último, el narcotráfico es de tránsito. En todos los países que va de tránsito el narcotráfico, tiene que ir creando su base de apoyo social. Y así comienza esto. Y, durante la dictadura de Stroessner hay dos ciclos: el ciclo de la heroína y el ciclo de la marihuana y de la cocaína, que es hacia final del régimen de Stroessner. ¿Cómo se sigue acordando todo el mundo de Stroessner, che? Pero y claro, es que todo el mundo sabía. Ya que pasaron 33 años de aquel 89. Pero sin embargo de esto no se habla en los periódicos, no se hacen investigaciones. Ahora hay dos investigadores. Uno es Martens, que ha investigado mucho el tema de la criminalidad contemporánea en Paraguay, y el otro es el actual decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, que también han investigado y que deberías entrevistarlos en algún momento. Con mucho gusto. Bruno, porque tienen ya las primeras investigaciones empíricas. Bueno, estamos hablando entonces desde los años 60 y 70 en que aterriza. La primera parte es el ciclo de la heroína. Viene el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos en el año 72 para decirle a Stroessner que termine con esa cuestión, o de lo contrario Estados Unidos va a terminar con la ayuda al Paraguay. Durante un año, hasta que Stroessner se decidió a poner en manos de la justicia a Ricord, se cortaron todas las asistencias de los Estados Unidos al Paraguay.
Y Stroessner tuvo que ceder. Pero eso era de la heroína. Ya había quedado la estructura y el Paraguay ya se estaba convirtiendo en un hub del contrabando en la región. Y mientras tanto, tanto en Argentina, sobre todo en Brasil, se están desarrollando las primeras bandas del crimen organizado, que a la pucha, Paraguay, en esa época la cocaína venía de Bolivia, venía de Perú, ¿verdad? Y venía también de Colombia. Bueno, dejamos aquí esto porque el hub literario de esta noche va a ser la presentación de Memorias de Tito. Tito Papalardo presenta su libro hoy en la Biblioteca Nacional. Genaro Papalardo, embajador nuestro en Londres, a las 19. Y editorial Servilibro de por medio, Memorias de Tito. Memorias de Tito. Y unos cuentos. Así que sería interesante que vayamos ahí esta noche. ¿Te parece? Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Quiero terminar nomás en esto, Bruno. Sí, ya. A partir sobre todo del 3 de febrero, después, sobre esta simiente, como ocurre... Simiente, qué linda palabra, hace rato no escuchaba. A partir de esta simiente dictatorial de bosta blanca. Bosta blanca. ¿Entendés? Sí. Y de crímenes brutales, Paraguay entra en las estructuras delictivas mayores. Ya tenemos Ciudad del Este en ese momento, ya tenemos Triple Frontera. No nos olvidemos que Triple Frontera está sindicada por la inteligencia norteamericana, la inteligencia europea, la inteligencia argentina y la inteligencia brasileña. Como en la Triple Frontera viene ya el tema del lavado de dinero. Es a través de la Triple Frontera que entran los artefactos terroristas que provocan los más grandes atentados padecidos por el Estado de Israel contemporáneamente, y sobre todo en Sudamérica, ¿verdad? Vuela la embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA, la Asociación Mutual de instituciones judías, israelitas, ¿verdad? Bien, entonces... Asociación Mutual Israelita. De asociación, sí, algo así. Mutual Israelita. Mutual Israelita. Entonces, ¿qué pasa? Argentina. Asociación Mutual Israelita Argentina. Bien, entonces, el crimen organizado del narcotráfico, que entre paréntesis, acá toda la izquierda recuerda al narcotraficante Stroessner, pero ¿escuchaste alguna vez a Camilo Soares o a Lugo o a, ¿cómo se llama la senadora esta, la médica? Esperanza Martínez o a Querey, ¿verdad? Hablar de Fidel Castro como narcotraficante. Ya el narcotráfico se empieza a autonomizar de sus estructuras políticas. Y Cuba, que en aquella época estaba muy necesitada de divisas, crea una división especial bajo las órdenes directas de Fidel Castro. Roberto Paredes te va a decir que esto es un delirio de José Luis Simón, pero no en mi presencia, ¿entendés? No en mi presencia. No, espérate, quiero decir esto. Crean una estructura, el régimen totalitario del proletariado de Fidel Castro al servicio del narcotráfico, y hace Fidel Castro con Cuba lo mismo que hizo Stroessner, ¿verdad?, con las mafias locales de su época, con las mafias internacionales de su época, hasta que eso es descubierto. Y cuando se descubre eso, ¿sabes cómo soluciona esto Fidel Castro? Al máximo héroe de la revolución cubana, el general Ochoa, que había comandado las tropas de ocupación imperialista en Angola, ¿verdad?, un militar muy importante en Cuba, lo convierte en el jefe de esa... Ya era imposible de ocultar todo eso. Y dos genios de la inteligencia cubana, que de la inteligencia político-ideológica pasaron a la inteligencia criminal, los hermanos LaGuardia, son acusados, supuestamente enjuiciados y condenados a muerte. Lo fusilan a Ochoa, ¿verdad?, lo fusilan a uno de los LaGuardia y al otro lo tuvieron hasta hace poco tiempo preso. Para que te des cuenta, esta estructura
¿verdad? No, todavía no han penetrado en China, pero China está en el mercado de las drogas de diseño, que son estas drogas que combinadas con la cocaína de muy baja calidad, ¿verdad?, son absolutamente mortales. Imagínate, mataron a estas 25 personas en Buenos Aires. Imagínate que era un opiáceo para dormir a elefantes y a rinocerontes por cuestiones veterinarias. Bien. Tengo que cerrar, José Luis. Una cosita nomás. Lo único que quiero decir, el problema de Paraguay es el lavado del dinero. Acá no solamente lavamos el dinero del crimen organizado paraguayo, lavamos el dinero internacional. Y acá, entonces, es absolutamente imprescindible que realmente funcione el Banco Central, funcione la CEPRALAT, funcione la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, ¿verdad? Y todas las estructuras que tienen que haber, incluyendo la policía, y tenemos que tener un ministerio de seguridad y tenemos que tener un ministerio de inteligencia con alguien que no busque, ¿verdad?, simplemente congraciarse con potencias extranjeras a través de tan devaluadas condecoraciones paraguayas. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Simón, muy agradecido.